Durante el siglo XVIII, la independencia estadounidense y la Revolución Francesa fueron acontecimientos de radical importancia que abrieron espacio a nuevas formas del Estado. La reducción del poder de los reyes, el ejercicio de la soberanía del pueblo y la aparición de gobiernos al servicio de los habitantes comunes, libres e iguales, fueron formando instituciones en aquellos años que perduran hasta nuestros días. Nuestro país se fue acercando paulatinamente a la adopción de esas ideas e instituciones desde las primeras décadas del siglo XIX. Y ya en el llamado de Miguel Hidalgo a la independencia nacional estaba implícito el propósito de fundar otra forma de gobernar y ser gobernados. A través de penurias y avances en medio de la lucha insurgente, sobresalió el ánimo de constituir una nación soberana. José María Morelos y Pavón, con lucidez y firmeza, advirtió la necesidad de dar nacimiento a un Estado autónomo. Al tiempo mismo de sus victorias bélicas, expresó ideas esenciales para el nuevo país y congregó al primer Congreso Nacional en septiembre de 1813, el llamado Congreso de Anáhuac, en donde es hoy la Catedral de Chilpancingo. Quiero hablar del espléndido y fundamental documento del generalísimo José María Morelos y Pavón, que en sus sentimientos a la nación sí determina la estructura de lo que debe ser un país, una nación, un pueblo independiente y libre. Debido a la persecución española, los diputados tuvieron que trasladarse a Patzingán, en el actual estado de Michoacán. Ahí, en octubre de 1814, redactaron el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, un documento fundamental para el país que incluía la división de poderes, dándose preeminencia al poder legislativo. Tuvieron que transcurrir casi 7 años para la consumación de la independencia, tras de lo cual surgió la necesidad de crear una forma de gobierno para el nuevo Estado. Así, convocadas por la Junta Provisional Gubernativa, las llamadas Cortes de Diputados, primer cuerpo legislativo del México independiente, se reunieron a sesionar el 24 de febrero de 1822 en la iglesia de San Pedro y San Pablo. La importancia de este espacio radica no solo en el hecho de que aquí sesionó el primer Congreso Nacional, sino que en él fue coronado el emperador Agustín de Iturbide en 1822. Entre los diversos usos que ha tenido a lo largo de su historia, como militares, civiles y religiosos, casi 200 años después de haber funcionado como recinto legislativo, este espacio, a partir del año 2012, es la sede del Museo de las Constituciones. En este edificio tenemos los primeros murales realizados para este movimiento del muralismo mexicano, promovidos por el entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, a principios de los años 20. Al imponerse Agustín de Iturbide como emperador, disolvió el primer Congreso Constituyente. Y pese a su posterior reinstalación en 1823, la situación de los legisladores era tan incierta que solo pudieron expedir una ley electoral para organizar una nueva asamblea constituyente. Pero curiosamente a los representantes de la Cámara de Diputados ya no les satisface la iglesia de San Pedro y San Pablo. La Cámara de Diputados determina el establecimiento de una comisión que, integrada por 2 diputados, Rafael Mangino y el arquitecto José Agustín Paz, se encarguen de establecer la ubicación de 2 recintos separados, uno para la Cámara Alta, la de senadores, y otro para la Cámara Popular, la de diputados. Y con un gran acierto encuentran un salón en la antigua Capilla Real, en el cual podían enfrentar a la manera inglesa en bancas dobles a los senadores de la República. Por lo que se refiere a la Cámara Popular,
la de diputados, encuentran al fondo de la planta superior, en lo que para algunos investigadores eso fue la sala de acuerdos de la Real Audiencia y para otros era el salón de comedias, el teatro para los virreyes. Una vez concluidas las obras, el presidente de la República, Guadalupe Victoria, dio solemne inicio a las tareas legislativas en su nueva residencia. Segunda sede oficial, pero la primera construida para tal efecto el 1 de enero de 1829. Fue aquí la sede por casi 50 años de los intensos debates entre los diputados conservadores y los diputados liberales. La configuración ya de las columnas, los capiteles, los frisos, fue llevada a cabo por los arquitectos José y Luis Zapari. La apariencia que vemos hoy en día, reconstruida en 2002, después del incendio aquel ocurrido en 1872, y gracias al grabado de Pedro Gualdi fue llevada a cabo esta reconstrucción. En 1829 estaban recién construidos el pleno de la Asamblea Nacional Francesa en el Palacio de Borbón y la antigua sede de la Cámara de Representantes en el Capitolio de los Estados Unidos. La parte liberal del México independiente trataba de identificarse con la nueva República Francesa, así como con la república establecida en los Estados Unidos. Hay varios aspectos simbólicos importantes que se pueden señalar de este recinto. Uno de ellos fue que hasta el triunfo de los liberales con Juárez, en este recinto presidía la mesa directiva un crucifijo y que en el dosel posterior había una imagen de la Virgen de Guadalupe. Estos elementos se suprimieron con el establecimiento del Estado laico a partir de Juárez. En su joven camino, el Congreso mexicano debió enfrentar una serie de vicisitudes, como lo fue la suspensión del federalismo mexicano a manos del grupo conservador y de Antonio López de Santana durante su primer periodo presidencial en 1835. Al caos y a la perturbación se sumó la invasión del ejército de los Estados Unidos. Ante su acecho a la Ciudad de México, en 1847, el Congreso General tuvo que instalarse provisionalmente en la ciudad de Querétaro. Durante la obligada estancia del Congreso en la ciudad de Querétaro, se habilitó la Academia de Bellas Artes, en donde en 1848 los legisladores debieron aprobar el Tratado Guadalupe Hidalgo que concluía la invasión estadounidense, a costa de la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Pues en 1853 se disuelve las dos cámaras del Congreso y se manda llamar de nueva cuenta a un personaje legendario y muy infame en muchas de sus decisiones, que es José Antonio López de Santana. Y él empieza ya sin constitución, sin poder legislativo, una tiranía feroz, pero también ridícula. Eso provocó un levantamiento popular basado en el Plan de Ayutla, que desconoció su gobierno y le dio el triunfo a los liberales en 1855. El Plan de Ayutla tiene muchas bases para poder estructurar nuevamente una nación popular, representativa, federal, que fue la reunión más importante en los aspectos políticos, normativos, jurídicos del siglo XIX. Después de varios acontecimientos perturbadores, por fin se vivió un periodo corto de tranquilidad política, que volvió a interrumpirse en 1863, cuando la Asamblea tuvo que abandonar nuevamente la capital del país ante el avance del ejército francés que invadió la República. Una vez derrotado el imperio
Y restaurada la República en 1867, el Congreso, todavía formado por una sola Cámara, continuó sesionando en su sede tradicional de Palacio Nacional, hasta que un incendio en el recinto los obligó a solicitar a las autoridades federales que buscaran un sitio alterno. De entre las opciones presentadas, eligieron transformar en espacio parlamentario el Teatro Iturbide, ubicado en las calles Allende y Donceles, debido a que sus proporciones y ubicación resultaban muy adecuadas. En el año de 1872, ahí, como uno de los primeros actos, es la toma de posesión como presidente de la República de Sebastián Lerdo de Tejada. En 1897, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se pensó en construir un palacio legislativo federal que albergara a ambas cámaras del Congreso. Tras un concurso declarado desierto, el proyecto se le otorgó directamente al arquitecto francés Émile Bernard. Tanto el proyecto de Bernard como otros de los participantes en el concurso tenía cierta influencia del Reichstag alemán. Sin embargo, la distribución de los espacios, dado que se trataba de un edificio para un congreso bicameral, no contemplaba alguna de los plenos bajo la gran cúpula central. El esquema de casi todas las propuestas, así como la de Bernard, distribuía el edificio en dos alas, una para el pleno y las oficinas de senadores y otra para el pleno y las oficinas de diputados, siendo entonces la gran cúpula central, como en el Capitolio de Washington, D.C., un espacio vestibular para cada una de las cámaras, más que la cubierta de un gran pleno. Para la ubicación de este magno Palacio Legislativo, se consideró alinearlo con el eje que forman en el centro histórico de la Ciudad de México las calles de Madero y la Avenida Juárez, teniendo en un extremo de este eje el Zócalo capitalino con la sede del Poder Ejecutivo en Palacio Nacional y en el otro extremo, en el extremo poniente, la sede del Congreso de la Unión en el nuevo Palacio Legislativo. Hay que señalar que al quedar inconcluso este proyecto, no solo perdió la Ciudad de México la posibilidad de un edificio icónico, sino asimismo una presencia definitiva e importante del Congreso de la Unión en el escenario urbano de la Ciudad de México. El estallido de la Revolución interrumpió la obra, la cual fue desmantelada casi por completo. Solo sobrevivieron las 4 bases y la estructura de la cúpula central con los arcos. Fue hasta 1932 que se le dio un nuevo destino: edificar el Monumento a la Revolución, a cargo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Las tareas legislativas continuaron en el antiguo Teatro Iturbide, hasta que en 1909 fueron interrumpidas por un incendio como el ocurrido en el recinto parlamentario de Palacio Nacional. Sin la nueva sede terminada ni espacio en la ex Capilla Real de Palacio Nacional que albergaba al Senado, el gobierno de la República ofreció a los diputados como estancia provisional el Salón de Actos de la Escuela Nacional de Ingenieros, ubicada aquí, en Palacio de Minería. Tolsá, aunque tiene solo un proyecto arquitectónico, tiene que dar un doble objetivo muy claro. Por un lado, lo que es un suntuoso palacio y, por otra parte, el ser el colegio para estudiar la carrera de ingeniería. Este edificio es icónico en la historia de la arquitectura en México por su geometría, por la distribución de sus patios, por el rigor de su ornamentación, que contrastaban con la ornamentación empleada en el siglo XVIII, de carácter barroco e inspirada en motivos celestiales. Una vez adaptada la sala, la Cámara Baja inició sesiones en abril de 1909 y esa tarde el Pleno del Congreso de la Unión escuchó el informe del presidente de la República, Porfirio Díaz. Debido a que los trabajos de construcción del nuevo Palacio Legislativo tardarían muchos años más,
En septiembre de 1909 se convocó a otro concurso para reconstruir la sede legislativa en el mismo predio del edificio calcinado. Así como la Cámara de Diputados regresó a Donceles, recinto ocupado actualmente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se decidió realizar un concurso para rehabilitar en este predio la sede de la Cámara de Diputados. Fue que los jóvenes arquitectos Mauricio de María y Campos y Genaro Alcorta fueron los ganadores para reconstruir este edificio sobre los cimientos del Teatro Iturbide. De ahí que la geometría circular de este pleno responda a la geometría original de la gran sala de espectadores del Teatro Iturbide. La inauguración del edificio de Donceles se pospuso para abril de 1911, situación que propició que fuera Francisco I. Madero quien rindiera ahí su informe inicial. Después de 2 años de trabajos legislativos en esa sede, el Congreso fue disuelto por Victoriano Huerta en octubre de 1913. De ahí otro periodo de turbulencias impidió la continuidad del poder legislativo, hasta que Venustiano Carranza convocó a elecciones populares para la integración del siguiente Congreso Constituyente del país en la ciudad de Querétaro. Los trabajos legislativos iniciaron en el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, el 1 de diciembre de 1916. Casi 15 años después, en 1931, el Senado, que había continuado todo ese tiempo en la sala de la ex Capilla Real de Palacio Nacional, decide por unanimidad mudarse provisionalmente al Salón Verde del recinto de Donceles. Debido a la reforma política de 1977, el incremento en el número de diputados y la falta de oficinas y despachos para sus actividades, surgió la idea de buscar más espacio. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez se hizo cargo de preparar el nuevo proyecto en 1978. Decidió ubicarlo en el predio de la antigua estación ferrocarrilera de San Lázaro, en el extremo oriente del centro histórico, ideando un eje urbano que por la calle de Corregidora vinculara las residencias de los 3 poderes federales. El recinto legislativo de San Lázaro es la sede actual de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue construido entre los años de 1979 y 1981 durante el sexenio del presidente José López Portillo. Fue proyectado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Este complejo de edificios está articulado simétricamente en torno a este patio central. Las explanadas que rodean el edificio y este patio central nos remiten al mundo prehispánico. Estas celosías están inspiradas en el Templo del Gobernador, en la ciudad maya de Uxmal. Nos remiten esas grandes explanadas donde la sociedad contemplaba una serie de ritos sin participar en ellos o si acaso como víctimas. Aquí se reúnen 500 diputados, convirtiendo este pleno en uno de los más grandes del mundo, junto con los plenos donde sesionan los representantes en las cámaras de Moscú, de la rusa, y en Pekín, de la China. No solo comparte con estos otros plenos ser uno de los más grandes del mundo, sino que también comparte con aquellos ser uno de los pocos donde la configuración de las curules no cierra un medio círculo o están enfrentadas unos contra otras como en el Parlamento inglés, sino que están más bien en una formación como de auditorio, una configuración espacial que genera atención hacia el frente, insisto, como un auditorio, y no la tensión que genera una configuración en semicírculo o herradura, mucho más propicia para el diálogo de los representantes. No hay una relación, una imagen simbólica que hable del entendimiento, la confrontación de ideas y la realización de acuerdos por parte de los representantes.
Por fin había una sede permanente. Pero en 1989 se incendió su salón principal. La Cámara tuvo que mudarse a la unidad de congresos del Centro Médico Nacional del Seguro Social. Y allí permaneció hasta que pudo volver a San Lázaro en 1992. La casona de Jicoténcatl era insuficiente para el número de senadores, que había aumentado tras la reforma de 1977. El costo de mantener múltiples anexos era muy elevado. Por estos motivos se adquirió el predio que ocupaba el Cine Roble sobre Paseo de la Reforma. Y en 2003, mediante concurso nacional, se seleccionó el proyecto para la construcción de la nueva sede. El ganador fue el proyecto del arquitecto Javier Muñoz. La sede del Senado de la República, si bien no preside un jardín o plaza pública importante, sí tiene cierta relevancia en el tejido urbano de la Ciudad de México, al encontrarse casi en la esquina de dos de sus avenidas más importantes, la Avenida de los Insurgentes y el Paseo de la Reforma. Su volumetría de algún modo lo distingue del resto de los edificios corporativos de su contexto. Esta volumetría está organizada en tres cuerpos: cuerpo horizontal curvo, donde están las oficinas de los senadores, y una torre vertical, donde están los espacios para las comisiones y las oficinas administrativas. Un tercer cuerpo semicircular alberga el pleno de debates de los senadores. El centro de esta composición geométrica es un asta bandera visible a través de un tragaluz desde el interior del pleno. Al conocer la crónica de las distintas sedes que han ocupado los congresos federales mexicanos, podemos observar que gran parte de las lecciones vividas en el transcurso de nuestra existencia nacional provienen sí de los afanes y las decisiones acertadas de los representantes populares, pero igualmente de los días oscuros e inciertos, y que sus recintos también forman parte de esta historia.